Quinto domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Bueno, en la primera lectura que nos fue leída, por supuesto, de Hechos de los Apóstoles, Pablo y Bernabé van por las iglesias recién fundadas, exhortándoles a mantenerse perseverantes en la fe. Y las palabras de Dios son palabras de verdad, no nos engañan, no les endulzan la realidad. Fieles a la verdad, les decían que deberían pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Esas cosas no se dicen, pues ellos la decían. La misión apostólica, además de exhortaciones para mantener a las comunidades firmes en la fe, incluía enseñanzas y continuas oraciones y ayunos. En su incansable servicio a Dios y a los hombres, los apóstoles también ordenaban presbíteros, o sea, sacerdotes, y los encomendaban al Señor. Todo esto es lo que nos relata San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Aquella era la iglesia de los comienzos. Pastores totalmente dedicados con cuerpo y alma al reino de Dios. Pastores fieles según el corazón de Cristo, que se preocupan del rebaño y de acrecentar el número de prosélitos. Prosélitos, hacían proselitismo, adoctrinando, bautizando, incorporando nuevos miembros a la iglesia, es decir, nuevos hijos de Dios, sosteniendo a los fieles, preparándolos para el reino. Esa era la iglesia primitiva. Esa era la iglesia apostólica, de los apóstoles, de esos primeros obispos, los apóstoles, de los sacerdotes, los diáconos, eran todos fieles a Jesucristo, el único Señor. Cuando vemos esto y comparamos, decimos qué lejos estamos de esa iglesia orante, de esa iglesia llena de fe, de esa iglesia penitente, ferviente. Pero, yendo al día de hoy, después de este diluvio de apostasía en el que estemos inmersos, una apostasía de adentro, de afuera ya siempre la tuvimos, hemos de regresar, seguro, a ser la iglesia de Cristo. Regresar a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Después de la purificación, puesto que antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una purificación y por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Esto es lo que leemos en el Catecismo de la Iglesia, el número 675. La persecución dice que va a desvelar el misterio de iniquidad, que se va a presentar como una impostura religiosa en la que muchos caerán por conveniencias, porque creerán que en ella están las soluciones a sus problemas, y ese será el engaño del anticristo. Y el precio que pagarán será la apostasía de la verdad, es decir, el renuncio a la verdad, negar la verdad, y negar a Cristo por conveniencias personales. Esto está puesto así en futuro, en ese artículo inspirado, profético, bíblico del Catecismo. Pero esto vemos que se está desarrollando ante nuestros ojos. Aunque la mayoría tenga la vista nublada
y los ojos cerrados ante la gravedad de los acontecimientos. En realidad perciben una gravedad, sí, ven que la cosa es grave, pero perciben la menor de todas, la menos importante, y es la que está estimulada por el miedo. La gravedad de una pandemia, que no es pandemia, pero bueno, lo que sea. O que sí es, no importa. El miedo. Lo grave pasa afuera y dentro de la iglesia, y dentro, entre eso, grave, tenemos últimamente una nota de salutación a los budistas de parte del Vaticano. La iglesia dialogante. Es una nota del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Ya que haya un Consejo para el Diálogo Interreligioso, bueno. Y estaba datada el 29 de abril. Ahora, y en esa nota se hace la cuadratura del círculo. Se equipara los contrarios, se pretende igualar los opuestos, a Jesús con Buda, a los cristianos con los budistas, a Dios con un hombre, a la trascendencia con la inmanencia, a la verdad con el error y a la luz con la falsa luz. Se habla de iluminación, del Buda que es iluminado, ¿no? Donde por supuesto no falta la mención ecológica y esa palabra horrible que es resiliencia. Digo horrible por el uso que se le da, que le dan los globalistas de ese mundial nuevo desorden. El budismo, que no es religión, porque es ateísmo, tiene como objetivo alcanzar el nirvana, que es la eliminación del sufrimiento, por la eliminación de los deseos, de la eliminación de la conciencia de la persona y la liberación del ciclo, según ellos, de reencarnaciones. Para liberarse hay que llegar al nirvana, a no sufrir más, a eliminar todo. No hay deseo, no hay persona en el fondo. El cristianismo, en cambio, tiene como meta alcanzar las bienaventuranzas del cielo y vivir incluso ese cielo en la tierra. Y para ello su camino es el de la santificación, el de la unión con Cristo, donde está la aceptación de la cruz. Es decir, todo lo contrario de lo que es el budismo, la conciencia de ser hijos de Dios, no de algo impersonal y que se deshace en lo impersonal. Lo nuestro es amar al hermano y no desentenderse de él, como si lo hacen los budistas. Es el camino a la verdad para alcanzar la vida eterna, la vida con Dios. En el budismo no tiene cabida el mandamiento del amor, que es el mandamiento justamente de hoy, ¿no? En fin, que es lo opuesto. ¿Para qué vamos a darle más vueltas? Ahora, cuando vemos todo esto, cuando se habla de diálogo, cuando el Señor que mandó, ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones, el que cree y se bautice salvará, el que no se condenará. No dijo ir a dialogar. Por eso digo, cuando vemos todo esto, que de la misma Roma se promueve ese error herético, ¿cómo dudar entonces que la purificación es necesaria y que está a la puerta? Si lo vemos así, con esta perspectiva, bueno, sabremos que estamos en manos de Dios y estar calmos. La segunda lectura es la de la visión de San Juan del cielo nuevo, la tierra nueva, que han de venir luego de la gran tribulación, cuando Dios consuele a sus fieles y more en medio de todos ellos. Pues ese futuro de la plenitud de Dios que ya tiene su principio en la iglesia, que vive y que se nutre de la Eucaristía y que la ama y la adora porque sabe que la Eucaristía es Dios entre nosotros, en la persona del Hijo. Y vayamos al Evangelio. El pasaje del Evangelio de hoy comienza diciendo que Judas salió del cenáculo. Era noche. La oscuridad de la noche es una suerte de metáfora de las tinieblas en el corazón de Judas. Judas se pierde en la noche, en las tinieblas de su corazón. Judas deja la luz, deja el cenáculo, deja la Eucaristía porque deja a Cristo para entregarlo.
Deja el reino de la luz de Cristo para entrar en las tinieblas. Y de enviado del Señor, que es apóstol, elige pasar a ser el enviado de Satanás. Y todo es noche. La noche de la traición, la noche de las negaciones, la noche del abandono de los hombres a su Dios y Señor. Y todo eso lo sabe Jesús. Y a pesar de ello les habla de amor. Les da el mandamiento del amor, les ordena amarse entre ellos y agrega, como yo os he amado. Es un mandamiento nuevo. Es el mandamiento nuevo porque el amor que exige es un amor como el suyo. Es decir, incondicional, total, de entrega, de perdón, compasivo, sin medida. Jesús ha de manifestar su amor en la entrega total que hace de sí mismo para que podamos ser justificados, en el perdón que da con sus labios y con su sangre derramada en su pasión. El verdadero cristiano es el que lo imita en la entrega, en el abandono de sí, en la abnegación y en el perdón. Es tan clave. Es que es imposible amar como el Señor nos pide amar, como Él amó, si no perdonamos. Es que el que no perdona no es verdadero cristiano. Y viene a mi mente una gran santa, a la cual le tengo una gran devoción, Santa Josefina Bakhita. Grande por su inmensa bondad, grande por la magnitud de su perdón. Santa Josefina había sido secuestrada junto a su hermanita, era una niña, y fue secuestrada por unos negreros en Sudán. Y tan grande fue el trauma psíquico que nunca pudo recordar cuál era su aldea, el exacto lugar de donde había sido raptada, ni siquiera su nombre. Josefina le fue puesto después y Bakhita también. Bakhita significa afortunada. De la hermanita no supo más nada. Fue vendida una y otra vez como esclava. En Khartum la compró un coronel musulmán. Su mujer y su hija eran extremadamente crueles. Como había otra esclava que tenía cicatrices en la piel, le hicieron tajos y le pusieron sal para que no se cerrara la cicatriz, sino que se formaran cicatrices profundas que dejaran la marca. Y padeció fiebre por esto y casi muere como consecuencia de las heridas. Fue nuevamente vendida y comprada por el cónsul italiano en la capital del Sudán. Y a partir de ese momento cambió su suerte. El cónsul la dio a una familia italiana de comerciantes, es un matrimonio, y Josefina se convirtió en la niñera de la única hija del matrimonio. Viajó a Italia y como la mujer tuvo que regresar a Khartum para estar con su marido, dejó a Josefina de la niña con las monjas canosianas. Y ahí Josefina Bakhita conoció al Señor y lo amó inmensamente. Y cuando debía salir del convento y volverse con la familia, por primera vez en su vida, se negó. Se puso, ella que era la docilidad total, y se quiso quedar ahí. Y fue bautizada por el patriarca de Venecia, ingresó a las canosianas. Con todo lo que sufrió, perdonó a todos. Llegó a decir que si veía a los negreros esclavistas, les besaría los pies, porque gracias a ellos ella era cristiana. Había conocido al verdadero Dios. Pese a todo, el Señor siempre la preservó, siempre, porque no perdió su virginidad. Y era bonita además. Y en una ocasión que había escapado a la selva durante la noche, sentía las fieras que rondaban en torno a ella, pero ninguna le hizo daño. Era como si se interpusiese una pared invisible que no podían atravesar. La Iglesia debe recordar y proponer a los santos, no a Buda, como modelos a imitar. Debe anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, ocuparse de la salvación de las almas en lugar de promover diálogos con la herejía, aumentar la confusión y presentar como modelos los que modelos no son. Recemos por nuestra Iglesia
reparemos con nuestra iglesia y seamos fieles a Cristo. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.